Hola chicos, estoy aquí para trasladaros la resolución de la actividad 4 y 5 de la ficha de actividades, funciones, características, ¿vale? La actividad que os propuse el lunes 4 de mayo. La actividad número 4 dice: en un centro comercial realizan una promoción en la que por cada 5 euros de compra nos dan 3 puntos, que posteriormente podremos canjear por distintos regalos. Nos piden primero en el apartado A construir una tabla de valores que represente el número de puntos que se pueden conseguir para compras inferiores a 30 euros. Apartado B, dibujar la gráfica. Y apartado C, nos pregunta si la función es continua y razona la respuesta. ¿De acuerdo? Pues mira, por cada 5 euros de compra nos dan 3 puntos para canjear por distintos regalos. Entonces, la tabla de valores que tenemos que construir: 5 euros de compra, 3 puntos que nos dan para canjear. ¿Que compramos hasta 10 euros en compra? Pues nos dan 3 más 3, 6 puntos. Porque son 3 puntos por cada 5 euros. ¿Que nos gastamos 15 euros de compra? 9 puntos. ¿Que nos gastamos 20 euros de compra? 12 puntos. ¿Cómo puedo encontrar una función o una fórmula o expresión analítica que me exprese esta tabla de valores? Pues podría ser, como X es el número, los euros de compra y el número de puntos que nos dan para canjear, podríamos decir que el número de puntos es igual a ¿cuánto nos gastamos de compra? X euros. Lo dividimos entre 5 euros y por cada pack de 5 euros que gastemos nos dan 3 puntos de compra, lo multiplicamos por 3. Entonces, si nos gastamos 20 euros de compra, 20 entre 5 sería 4 packs de 3 puntos, 4 por 3, 12 puntos. Si nos gastamos 30 euros de compra, pues sería 30 entre 5, 6 packs de 3 puntos, 6 por 3, 18 puntos. ¿Entendéis? Pues ahí tenéis la tabla de valores. La siguiente pregunta era dibujar la gráfica. Pues estaréis de acuerdo conmigo que si no compro nada o si me gasto menos de 5 euros, no me van a dar ningún punto. Ahora bien, en el momento en que yo me gaste 5 euros o más, es decir, entre 5 y 10 euros, pero sin contar 10 euros, es decir, 5, 6, 7, 8, 9, 9,80, 7,60, 5,50, me van a dar 3 puntos. O sea, para los precios de compra comprendidos entre 5 y 10 euros, sin contar el 10, me dan 3 puntos para canjear. Si ahora me gasto entre 10 y 15 euros, pero sin contar 15 euros, pues el número de puntos que me van a dar serán 6 puntos. Entre 10 y 15, 6 puntos. ¿Que me gasto entre 15 y 20 euros? Pues el número de puntos que me van a dar van a ser 9. Y así sucesivamente. Como me piden que represente la función en el apartado A para compras inferiores a 30 euros, pues yo el de 30, aquí donde he parado. He parado que por una compra de 30 euros, como dice inferiores a 30, yo no voy a llegar hasta 30. Es decir, de 25 a 30 sin contar el 30. Si quisiéramos seguir representando la función a partir de 30 euros, pues seguiría en la misma forma, saltando de 3 en 3. Esta es una función que es a saltos. De 0 a 5 saltos, de 5 a 10 saltos, de 10 a 15 saltos, de 15 a 20, 20 saltos, de 20 a 25, 25 saltos, y así sucesivamente. En el apartado C nos pide si la gráfica de la función es continua. Está claro que no. Yo no soy capaz de pintarla de un solo trazo, con lo cual esta función no es continua. Y nos preguntan que razonemos nuestra respuesta. Pues yo he puesto que si una persona hace una compra cuyo precio está comprendido entre 5 y 10 euros, le darán 3 puntos. Pero si esta está comprendida entre 10 y 15 euros, le darán 6 puntos. Con lo cual la función va dando saltos. Si va dando saltos, eso quiere decir que la función no es continua, no podemos pintarla con un solo trazo. Pasamos al ejercicio número 5.
En la actividad número 5 nos dice, la siguiente tabla que nos dan, que es esta de aquí, muestra la variación de la temperatura en grados centígrados a la que hierve el agua en función de la presión, expresada en milímetros. Nos piden en el apartado A hacer una gráfica que relacione estas dos variables. En el apartado B, qué tendencia observas en la variación de la temperatura a la que hierve el agua en función de la presión. Y el apartado C, si en la cima del Monte Everest hay una presión de 150 milímetros y en la Ciudad de México de 580 milímetros, ¿a qué temperatura hierve el agua en cada uno de estos lugares? Pues venga, vamos a contestar. Apartado A, hacer una gráfica de esta que relacione estas dos variables. Pues yo lo que he hecho es ir cogiendo los valores de la tabla y los he ido representando. En el eje de las X la presión expresada en milímetros, en el eje de las Y la temperatura expresada en grados centígrados. Cada guión que he puesto en el eje de las X va a representar 100 milímetros y cada guión que he colocado en el eje de las Y va a representar 10 grados centígrados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. ¿De acuerdo? Y he ido colocando los puntos y después he unido todos los puntos mediante un gráfico. ¿Se pueden unir los puntos? Pues sí, porque puede haber lugares que no esté a 200 o a 300 milímetros de presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Fijaros que conforme aumenta la presión, si la presión vale 100, la temperatura es de 55 grados centígrados. Si la presión, por ejemplo, vale 400, la temperatura es de 91 grados centígrados. Si la presión es de 700, la temperatura es de 99 grados centígrados. Si la presión es de 760 milímetros, la temperatura es de 100 grados centígrados. Si os estáis dando cuenta, la gráfica va tumbándose. Al principio crece rápidamente, pero llega un momento en que hay poca variación en la temperatura. Tiende a valer 100 grados centígrados. Luego, en el apartado de que nos pedían hacer qué tendencia observas en la variación de la temperatura a la que hierve el agua en función de la presión, yo he puesto que conforme la presión aumenta, la temperatura tiende a ser 100 grados centígrados. ¿Vale? Os estáis dando cuenta que la presión va aumentando, pero la temperatura va rondando los 100 grados centígrados. Sería aquí una línea casi horizontal prácticamente, a la altura de 100 grados centígrados. Y en el apartado C nos decían que si en la cima del Monte Everest hay una presión de 150 milímetros, ¿que a qué temperatura hierve el agua? Pues yo lo que voy a hacer es irme a la gráfica de mi función, a una presión en milímetros de 150 milímetros, hasta aquí aproximadamente. Si te decían este es 200, aquí estará 150, lo que he pintado de rojo. Me voy buscando la gráfica de la función y la temperatura que le corresponde es aproximadamente de unos 65 grados centígrados, con lo cual la temperatura a la que hierve el agua será de 65 grados centígrados aproximadamente. Aproximadamente porque vuestra gráfica a lo mejor puede apuntar a 66 o a 64 o a 67. Por eso pongo 65 aproximadamente. Y en la Ciudad de México, que está que tiene una presión de 580 milímetros, una presión de 580 milímetros, aproximadamente por aquí, se quita el 600, pues un poquito menos, 680 milímetros, pues le corresponderá una temperatura para hervir, una temperatura en la que hierve el agua de aproximadamente unos 96, 97, 98 grados centígrados aproximadamente, con lo cual la temperatura a la que hierve el agua será de 96 grados centígrados aproximadamente en la Ciudad de México. Espero que lo hayáis entendido. En este problema sí que es verdad que me he encontrado con alumnos que me han hecho preguntas sobre él, sobre todo en el apartado C. Espero que así os haya quedado claro. Hombre, si tuviéramos la fórmula la expresión analítica de la función, pues iríamos directamente a sustituir en la fórmula de la función la X por 150 milímetros en el caso del Monte Everest y la X por 580 milímetros en el caso de México. Pero como no tenemos la fórmula de la función,
pues podremos expresarlo de esta otra forma, mirando la gráfica y aproximadamente mirando qué temperatura le correspondería. ¿Vale? Pues nada, espero que sirva para autocorregir. Acordar, siempre tienes que autocorregir la tarea a bolígrafo rojo o verde y cualquier día podré pedir la corrección de todas las tareas. Así que ir haciéndolos poco a poco. Y sobre todo pregúntame dudas, que hay muy pocos alumnos que me preguntan dudas. Venga, un saludo a todos.